¿Sabías que una simple pechuga de pollo puede transformarse en una joya para cualquier celebración familiar? Hoy vas a descubrir por qué este plato, que muchos subestiman, puede convertirse en una verdadera obra maestra casera, crujiente por fuera, jugosa por dentro, y con un relleno tan irresistible que guarda un secreto que pocos conocen. Empezamos con 2 pechugas de pollo enteras, de unas 2,5 libras cada una. Firmes, frescas, con ese color natural que nos indica que el pollo está en su punto justo. Lo primero será deshuesarlas con cuidado. Tomamos un cuchillo bien afilado y lo deslizamos pegadito al hueso, con movimientos suaves y precisos. No hay que apurarse, lo importante es separar poco a poco la carne, sin desgarrarla. Aquí la paciencia manda. Una buena deshuesada hace toda la diferencia. El relleno quedará parejo, el rollo se formará sin esfuerzo y el cocinado será más uniforme. Así que tómate tu tiempo, siente el cuchillo trabajar y deja que cada pasada vaya liberando la pieza casi por sí sola. Cuando terminemos, de cada pechuga obtenemos 2 trozos grandes y limpios, listos para rellenar y trabajar con comodidad. Ya con las piezas preparadas, viene la parte más entretenida, darles forma para construir nuestro rollo. Ahora llegamos a una parte clave, la que realmente define la textura final del plato. Vamos a abrir o filetear las pechugas con cuidado, como si desplegáramos una hoja muy fina. La idea es que queden parejas y amplias, sin cortar de más. Usa un cuchillo bien afilado y haz movimientos suaves, firmes y controlados. No se trata de correr, sino de dejar que la hoja vaya haciendo su trabajo poco a poco. Queremos que la carne quede delgada y flexible, lista para envolver el relleno más adelante, sin que se desarme. Y si por ahí se rompe un poco, no pasa nada. Eso se puede acomodar fácilmente al momento de enrollar. Lo importante es que la pieza conserve su forma general. Recuerda que en la cocina, los pequeños detalles se corrigen con calma y práctica. Esta técnica no es solo cuestión de presentación. Cuando el pollo queda bien fileteado, los sabores del relleno se integran mejor, penetran en la carne y le dan esa jugosidad que hace toda la diferencia en el resultado final. Además, aporta una textura suave al corte, esa sensación tierna y jugosa que se nota al probar el rollo ya cocido, una textura que invita a repetir sin pensarlo. Cada movimiento que haces en este paso cuenta. Aquí es donde empieza a construirse la base de una receta que va más allá de lo cotidiano. Una receta que une paciencia y ese toque casero que todos reconocen apenas prueban el primer bocado. Ahora, limpiamos bien la tabla de picar con un toque de vinagre. Esto no solo ayuda a mantener todo higiénico, sino que también evita que los sabores anteriores se mezclen con nuestras verduras que vamos a preparar para nuestro adobo. Con la tabla lista, empezamos a preparar los ingredientes para adobar los filetes. Comenzamos picando media cebolla morada, cuidando que los cortes sean pequeños para que se integren bien en la licuadora. Luego, tomamos una cebolla perla y la cortamos en cubitos pequeños. Estos trozos aportan dulzura natural, textura y cuerpo al adobo. Picamos un pimiento verde. Lo mejor es cortar las piezas de manera uniforme, para que la licuadora no haga mucho esfuerzo. Añadimos un poco de cilantro fresco, que le dará un aroma y sabor característico sin opacar los demás ingredientes. Agregamos el jugo de 2 naranjas frescas, ese toque ácido y natural. Seguimos con 2 cucharadas de salsa inglesa y 2 de salsa de soya, donde el adobo empieza a ganar cuerpo, profundidad y ese sabor delicioso que equilibra todo perfectamente. Añadimos 3 cucharadas de pasta de ajo, que aportan aroma, carácter y un fondo que marca la diferencia. Luego, 2 cucharadas de mostaza, que no solo dan color, sino también ese leve picor que redondea el sabor. Sumamos una cucharadita de pimienta, seguido de 4 cucharadas de paprika, que aportan fuerza, color y un toque ahumado inconfundible. Ahora incorporamos 300 mililitros de aceite. Este es un paso clave. El aceite une todos los sabores, da suavidad al adobo y asegura que cada pieza de pollo quede bien impregnada. Agregamos 3 cucharadas de sal, para equilibrar todos los matices. Y aquí entran las hierbas aromáticas, media cucharadita de romero y media de tomillo, que se liberan lentamente durante la cocción y llenan la cocina con un aroma cálido y envolvente. Por último, un vaso de agua, suficiente para darle cuerpo al adobo y lograr que todos los ingredientes se integren de manera pareja.
Con todo listo en la licuadora, solo queda procesar hasta obtener una mezcla uniforme, suave, brillante y llena de aroma. El resultado es un adobo equilibrado y potente, que no solo realza el sabor del pollo, sino que garantiza una carne jugosa, tierna y con ese toque casero que siempre marca la diferencia. Con el adobo listo, lo vertemos en una bandeja amplia y lo extendemos con calma hasta cubrir bien toda la base. Queremos formar una capa uniforme, una especie de cama aromática donde las pechugas puedan reposar y absorber todo ese sabor desde el primer instante. Ahora colocamos los primeros filetes con cuidado. Este paso parece sencillo, pero requiere atención, hay que hacerlo con paciencia, sin romperlos ni maltratarlos. El pollo debe mantenerse firme y entero, porque de eso dependerá que el rollo final conserve su forma y se cocine de manera pareja. Una vez estén bien acomodados, vertemos un poco más del adobo por encima y con las manos lo distribuimos con movimientos suaves y precisos. Queremos que cada parte quede completamente cubierta, que el sabor penetre de forma uniforme, tanto por arriba como por abajo. Que cada fibra de la carne quede impregnada con la mezcla. Repetimos el proceso con los otros 2 filetes que faltan. Los colocamos uno a uno en la bandeja y los giramos con cuidado hasta que queden totalmente cubiertos por el adobo, sin dejar espacios secos ni zonas sin cubrir. Aquí no hay apuros, cuanto más parejo sea, más equilibrado será el resultado final. La combinación de ajo, mostaza, salsa inglesa y cítricos despierta los sentidos y va suavizando la carne. Cuando todas las piezas estén bien cubiertas, sellamos la bandeja herméticamente. Puedes usar papel film o una tapa ajustada, lo importante es que no entre aire, para que el marinado trabaje de manera uniforme. Llevamos la bandeja a la nevera y la dejamos reposar unas 4 horas. Ese tiempo de descanso no es un simple paso, es el secreto que marca la diferencia. Durante esas horas, los jugos del adobo penetran lentamente en la carne, la ablandan y la llenan de sabor. Y cuando saques el pollo de la nevera, vas a notar la diferencia. El color será más intenso, el aroma más profundo, y al tacto, la carne estará más tierna y flexible. Este es el resultado que solo se consigue cuando se respeta el tiempo y el proceso. Porque en la cocina, como en la vida, los mejores resultados llegan cuando se hace todo con calma, cuidado y pasión. Aquí mi señora ya tiene listas 5 libras de papas bien cocidas. Mira nada más, las está aplastando con calma, porque de aquí va a salir el acompañante ideal para nuestro rollo de pollo. Un puré suave, cremoso, con ese sabor casero que nos recuerda a las comidas en familia. Te aseguro que cuando tus invitados prueben este plato acompañado de este puré, seguro te van a pedir la receta. ¿Quién sabe? Tal vez se convierta en uno de esos clásicos que todos esperan cada vez que cocinas. También vamos a lavar muy bien 40 huevos de codorniz, uno por uno, con cuidado y paciencia. Estos pequeños tesoros son parte fundamental de la receta, porque los usaremos tanto en el relleno del rollo como en el puré casero que acompaña el plato. Lávalos con agua fría y asegúrate de que queden perfectamente limpios, porque cada detalle cuenta cuando buscamos ese toque especial y casero. Ahora continuamos con las verduras para el relleno. Empezamos con un pimiento rojo, cortado en tiras finas y alargadas. Hacemos lo mismo con un pimiento amarillo y uno verde, cuidando que los cortes queden parejos para que se cocinen al mismo tiempo y mantengan su textura. Esta combinación no solo realza el sabor, sino que también aporta ese toque visual que transforma el plato. Aquí está ese detalle colorido y lleno de vida que hará que nuestro rollo de pollo conquiste primero la vista, y luego el paladar. También tomamos media cebolla colorada y una cebolla perla, las picamos en cuadritos pequeños y finos, para que se integren bien al salteado y no dominen el sabor del pollo. Cada color y cada textura van a contar su parte de la historia dentro del relleno, haciendo que cada bocado tenga profundidad y equilibrio. Si has llegado hasta aquí, es porque disfrutas de la cocina tanto como yo. En unos minutos verás cómo este rollo se transforma en un plato digno de cualquier celebración. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y déjame un comentario para que me cuentes desde dónde nos miras. Y no te vayas, porque lo que viene son los momentos más sabrosos de la receta. Para terminar, agregamos 7 hojas de nabo chino, que aportan frescor y un aroma especial que equilibra todo el conjunto. En un sartén amplio y bien caliente, agregamos unos 350 gramos de mantequilla, esa que le da ese brillo y suavidad especial a todo lo que toca. De inmediato añadimos un chorrito de aceite, para evitar que la mantequilla se queme y potenciar su sabor. Esperamos unos segundos, hasta que empiece a burbujear ligeramente. Ese es el momento perfecto para incorporar las verduras que ya tenemos listas y coloridas.
Al entrar en contacto con la mantequilla caliente, desprenden un aroma delicioso que llena la cocina, marcando el inicio de ese sofrito lleno de sabor que va a darle carácter a nuestro relleno. Ahora que las verduras ya están soltando su aroma, le añadimos 3 generosas cucharadas del adobo que preparamos antes, ese que guarda todo el sabor de las verduras y especias. De inmediato vertemos unos 50 mililitros de vino tinto, que va a levantar todos los sabores del fondo del sartén y a darle ese toque profundo y elegante al relleno. Con una cuchara de madera mezclamos bien, asegurándonos de que todo se integre, los jugos, los colores y los aromas que empiezan a transformarse poco a poco. Yo, en lo personal, le pongo un toque de ají deshidratado, solo una pizca, para darle ese picantito suave que despierta el paladar. Pero si prefieres un sabor más tradicional, puedes omitirlo sin problema. Agregamos también una pizca de sal, al gusto, y para cerrar con broche de oro, 2 cucharadas de ajo que van a intensificar el aroma y darle esa calidez casera que no puede faltar. Lo dejamos cocinar a fuego medio durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el vino se reduzca y todo quede perfectamente integrado, con una textura brillante y un olor irresistible que ya te va anunciando lo sabroso que va a quedar este rollo de pollo. Aquí mi querida hija nos está dando una mano, ayudándonos con toda la paciencia del mundo a pelar los huevos de codorniz, esos pequeños detalles que hacen grande a un plato. Mientras tanto, ya ha pasado el tiempo de reposo de nuestras pechugas marinadas, y ahora sí, es momento de continuar. Las retiramos con cuidado del congelador y una a una las sacamos de la bandeja, tratando de que no se rompan ni se desarmen, porque hasta este punto todo el trabajo ha sido con cariño y precisión. Tomamos 2 de las pechugas para trabajar primero, y las otras 2 las reservamos para más adelante. Las colocamos sobre la mesa de trabajo, limpia y ordenada, y las cubrimos con un plástico de alimento para poder esparcirlas o aplanarlas ligeramente con el mazo, sin que pierdan su forma ni se maltraten. Este paso es fundamental, porque de aquí depende que la carne quede pareja, tierna y fácil de manejar al momento de envolver el relleno. Si lo haces con paciencia, lograrás una textura perfecta, sin partes gruesas ni duras, lista para absorber todos los sabores que vienen después. Y es justo en este punto donde empieza a tomar forma nuestro rollo de pollo, ese que en unos minutos va a lucirse en la mesa y dejar a todos sorprendidos con su sabor y presentación. Llegó el momento más esperado, armar nuestro rollo de pollo con todo el relleno. Comenzamos colocando cuidadosamente 8 rebanadas de jamón de pavo, extendiéndolas de manera uniforme sobre la superficie de las pechugas fileteadas. Cada capa aporta sabor, humedad y ese toque delicado que hace que cada bocado sea especial. A continuación, incorporamos 20 huevos de codorniz, cortados por la mitad. Los colocamos de forma ordenada, asegurándonos de que cada trozo quede bien distribuido, porque estos pequeños huevos van a aportar color, textura y ese detalle visual que hace del plato una verdadera joya en la mesa. Continuamos con las verduras que preparamos previamente. Cada tira de pimiento rojo, amarillo y verde se incorpora cuidadosamente al relleno, aportando ese contraste de colores que hace que el plato sea tan atractivo a la vista. No es solo decoración, cada pieza aporta sabor, dulzura natural y un toque fresco que equilibra perfectamente los demás ingredientes. Sumamos también cada trozo de nabo chino. Este vegetal aporta un toque sutil, ligeramente dulce y crujiente, que contrasta con la suavidad de los pimientos y la jugosidad de la cebolla. Ahora añadimos 300 gramos de queso, el que prefieras. Yo estoy usando parmesano por su aroma intenso y su sabor característico. Este queso no solo aporta riqueza y profundidad, sino que también se funde suavemente, envolviendo todos los ingredientes y creando una capa cremosa que une perfectamente cada elemento del relleno. Al derretirse, el queso aporta jugosidad y un toque aterciopelado que realza cada bocado, haciendo que el rollo de pollo no solo sea vistoso, sino también irresistible al paladar. Con todos los elementos en su lugar, comenzamos a enrollar el pollo con cuidado, despacio, ajustando cada borde para que el relleno quede perfectamente contenido. Aquí la paciencia es clave. Cada movimiento debe ser suave, firme y controlado, asegurando que el rollo conserve su forma y no se desarme durante la cocción. Para cubrir completamente las partes que puedan quedar abiertas del relleno, utilizamos las 2 pechugas que reservamos. Las colocamos con precisión, como si fueran una capa protectora que asegura que nada se escape y que cada bocado tenga el balance perfecto entre carne, relleno y sabor. Finalmente, y para cerrar este montaje con broche de oro, cubrir el rollo con 300 gramos de tocino ahumado.
Este último toque no solo agrega un aroma irresistible mientras se cocina, sino que también crea una textura exterior crujiente y dorada, que contrasta con la suavidad del relleno y la jugosidad de la pechuga. Ahora sí, nuestro rollo está listo para pasar al horno, pero antes, tómate un momento para admirar la combinación de colores, aromas y texturas que acabamos de crear. Cada detalle cuenta, y todo este cuidado es lo que convierte un plato ordinario en una verdadera obra maestra casera. Ya tenemos una bandeja lista, con un silpat o lámina antiadherente. Este detalle es importante, porque evitará que el rollo no se pegue y permitirá que conserve toda su forma, su jugosidad y ese dorado perfecto. Con la ayuda de mi esposa, colocamos con cuidado este enorme rollo de pollo. Luego, con una brocha de cocina, empezamos a bañarlo con el adobo que preparamos antes, cubriéndolo por completo, sin dejar ni un solo rincón. Este paso es clave, porque de aquí dependerá esa capa dorada, brillante y jugosa que le da el toque final al plato. Una vez bien adobado, lo llevamos al horno, previamente precalentado a temperatura medio-baja, unos 160 grados centígrados, y lo dejamos cocinar durante 45 minutos. Ese tiempo permitirá que se dore lentamente por fuera y quede tierno, jugoso y lleno de sabor por dentro. Y mientras esperamos, te cuento algo curioso. Afuera está lloviendo a cántaros, y aunque son apenas las 4:30 de la tarde, parece que ya fueran las 6. No hay nada como cocinar algo tan reconfortante mientras el clima invita a quedarse en casa, disfrutando del aroma y la compañía de mi familia. Ahora vamos a darle un toque especial al acompañante de nuestro rollo. Tomamos 2 tiras de tocino ahumado y las cortamos en trozos pequeños. Lo mismo hacemos con 2 rebanadas de jamón de pavo. Ambos ingredientes van directo al sartén donde hace un momento salteamos las verduras. De esa forma aprovechamos todos esos sabores que quedaron adheridos en el fondo, la mantequilla dorada y los sabores de los pimientos. El tocino y el jamón comienzan a soltar su grasa y a chispear, llenando la cocina con ese olor irresistible que abre el apetito al instante. Los freímos solo un par de minutos, hasta que tome un color ligeramente tostado y se mezcle con el sabor del tocino. Luego los retiramos del sartén y los reservamos para el siguiente paso. En ese mismo sartén, sin desperdiciar nada, incorporamos la papa aplastada que preparamos antes. Y aquí viene el secreto para lograr un puré cremoso y lleno de sabor. Vertemos 1 litro de leche, poco a poco, mientras mezclamos suavemente con una cuchara de madera. La papa se va integrando con la leche y empieza a tomar una textura suave, sedosa y reconfortante, de esas que recuerdan a la cocina de casa. Cuando la mezcla está bien cremosa, devolvemos el tocino y el jamón que habíamos reservado. Los incorporamos con calma, dejando que su sabor ahumado y salado se reparta por todo el puré, creando un acompañante perfecto, cremoso, dorado y con ese toque de hogar que nunca falla. Con el puré en su punto, suave, cremoso y con ese sabor casero que solo se logra con paciencia, llega el momento de montarlo. Lo distribuimos con calma en 5 bandejas de aluminio, cuidando cada detalle. Con una cuchara grande o una espátula, vamos extendiendo el puré poco a poco, presionando suavemente hasta que quede parejo y uniforme. No se trata solo de llenar la bandeja, sino de darle forma, textura y equilibrio. Queremos que cada porción tenga la misma cantidad, ni más ni menos, porque eso hará que el horneado sea parejo y el resultado final tenga una presentación impecable. Cuando el puré está bien nivelado, el calor del horno se reparte de manera uniforme y el queso que añadiremos después se funde de forma perfecta, cubriendo toda la superficie con esa capa cremosa y dorada que tanto nos gusta. Una vez listas, llega el turno de los huevitos de codorniz. Añadimos los otros 20, cortados por la mitad, y los acomodamos con cuidado sobre el puré. Parece un detalle pequeño, pero esos huevitos le dan un toque visual hermoso y un sabor delicado que combina perfectamente con la suavidad del puré. Después, colocamos en cada bandeja una rebanada de queso cheddar. Ese color dorado, ese aroma inconfundible, es lo que hace que este acompañamiento se robe las miradas cuando sale del horno. Y para rematar, espolvoreamos una generosa capa de queso parmesano rallado, sin miedo, que aquí está el toque que va a marcar la diferencia. Una vez que entra al horno, ese queso se va a derretir lentamente, soltando su aroma inconfundible hasta formar una costra dorada, crujiente y llena de sabor. Ese acabado no solo hará que el plato luzca espectacular, sino que también le dará esa combinación perfecta entre lo suave del relleno y lo crocante de la superficie, haciendo que cada bocado sea una delicia total. Una vez todo listo, llevamos las bandejas al horno precalentado y las dejamos cocinar durante 25 minutos, a temperatura media. El tiempo justo para que los quesos se derritan, se integren y formen ese gratinado irresistible que a todos nos encanta. Y aquí es donde la magia empieza a sentirse.
el aroma del queso fundiéndose, la mantequilla burbujeando en los bordes, y ese tono dorado que va apareciendo poco a poco, son señales claras de que ya está en su punto. El resultado es simplemente espectacular. Y no te imaginas lo bien que huele la cocina en este momento. Y miren amigos, finalmente ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Nuestra pechuga de pollo rellena está lista. La sacamos del horno con mucho cuidado, sintiendo ese aroma increíble que llena toda la cocina, ese olor que te hace cerrar los ojos y suspirar, y la llevamos adentro, a la mesa, donde va a lucirse como se merece. Retiramos con delicadeza el rollo de la bandeja, y ahí está, gigante, jugoso, con esa costra dorada que tanto nos gusta y que ya nos está diciendo que cada bocado va a ser una explosión de sabor. Ahora es momento de servir. Colocamos las bandejas de puré casero en cada plato, ese puré que acompañará perfectamente cada bocado del rollo, suave, cremoso y lleno de ese sabor que nos recuerda a la cocina de casa. Y llega el momento más satisfactorio, cortar esta delicia. Mírenlo. El relleno se mantiene en su lugar, los colores del jamón, los huevos de codorniz, las verduras y el queso, todo perfectamente integrado. Cada corte revela la armonía de sabores que hemos construido paso a paso durante todo este video. Es imposible no emocionarse al ver cómo el queso derretido se mezcla con las verduras, cómo el pollo jugoso envuelve todo, cómo cada bocado promete ese equilibrio perfecto de textura, aroma y sabor. Les confieso algo. Estos platos no son solo para mostrar, los voy a compartir con mi familia, que son los primeros en disfrutar de estas recetas llenas de cariño, tradición y dedicación. Y mientras voy sirviendo, quiero aprovechar para decirles algo importante. Si te está gustando este paso a paso, si quieres aprender más recetas que van a impresionar a tu familia y amigos, este es el momento de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, deja un comentario y cuéntame desde dónde nos estás viendo, y por supuesto, dale like si disfrutas cocinar en casa tanto como nosotros. Créanme queridos amigos, los últimos minutos de este video están llenos de sabor, emoción y ese toque casero que hace que cualquier plato se convierta en una verdadera celebración. Y esto es solo una muestra de lo que se viene en el canal, recetas que inspiran, que llenan de aroma la cocina y que hacen que cada comida se sienta especial. Así que mientras disfrutamos de este rollo de pollo gigante, recuerden, cocina con paciencia, con cariño y con atención a cada detalle, porque eso es lo que transforma un plato común en una experiencia inolvidable. Y ahora sí, amigos, es momento de disfrutar, compartir y sorprender a todos con esta verdadera obra maestra que acabamos de preparar. Les deseo lo mejor en cada instante, que su hogar esté siempre lleno de amor, alegría y luz, y que Dios cuide y bendiga a cada uno de sus seres queridos. Hasta la próxima.